El tema del día es presentado por Cemento Ultracel, calidad garantizada. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. De nuevo es un placer esta mañana moderar una vez más el programa. Y hoy, como sucede todos los días, con distinguidos invitados, don Jaime Arellano y don Edison Lanza. Don Jaime, que es el secretario ejecutivo de la MIO Honduras y que fue director ejecutivo del Centro de Estudios de la Justicia de las Américas entre 2014 y 2021 y socio fundador de Justicia Latinoamericana, también ex viceministro de Justicia de Chile. Actualmente enseña políticas públicas de la reforma a la justicia penal y civil, así como destrezas y estrategias de litigación y dirección de audiencias penales y civiles. Es abogado de la Universidad Católica de Chile, máster en Derecho Procesal Penal y Litigación por la Universidad Interamericana de Puerto Rico y máster en Administración Pública y Políticas Públicas. Ese es don Jaime Arellano, aquí lo vemos en pantalla. Buen día. Y él, como les decía, forma parte de esta misión internacional de observadores Honduras. Estuvieron cuando todo el proceso de la Junta Nominadora y elección de los magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia. Es un placer tenerlo. Igualmente, Renato, un gusto estar acá. Muchas gracias. Gracias a usted. Y esta mañana también con nosotros don Edison Lanza, ex relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta octubre de 2020. Ya ha estado varias veces aquí en el programa, al igual que don Jaime Arellano. Actualmente Edison Lanza es Senior Fellow en el Diálogo Interamericano y consultor en libertades informativas de la UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña también como secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del gobierno de Canelones en Uruguay. Es abogado, docente y conferencista en el campo de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University en Washington, la Universidad Autónoma de México, la Universidad Carlos III de Madrid, Stanford University de California, Universidad del Pacífico en Perú, UBA en Argentina, Universidad Diego Portales en Chile, UDELAR en Uruguay y Universidad de los Andes en Colombia. Además, es periodista, columnista y colaborador permanente en distintos medios de comunicación. O sea, uno se siente honrado con que ustedes estén aquí acompañándonos en estos procesos. Yo me siento honrado y además hasta me inspiran un poco de protección, porque son como los veedores de las fortalezas o de los excesos que el Estado de Derecho cometa en estos procesos muchas veces traumáticos de Honduras para elegir altos funcionarios. Entonces me inspiran confianza, pero no todos pensamos así en Honduras, no todos pensamos así. Por ejemplo, el expresidente Carlos Flores, no sé si han tenido la oportunidad de dialogar con él. No. Cree que ustedes lo que andan haciendo en Honduras es fisgoneando. Y entonces quiero esta mañana, por favor, si se van a un buscador, váyanse a Yahoo, que está en desuso por mucha gente, o a Google, como quieran, y me buscan lo que dice la Real Academia sobre fisgonear, fisgón, y me lo ponen en pantalla. Y esto no es chisme, ¿verdad? Como él tiene una famosa columna en Diario La Tribuna, porque es propietario de La Tribuna, Pildoritas, que es muy leída, aparte que es el editorialista. Valdría la pena que conversaran con él. Ayer en su columna dice: anunciaron observadores de otros lados, algunos de países donde la situación es un caos. No sé,
Me imagino que se refiere a Chile, pero Chile no está en caos, ¿no? No, no me parece a mí. Está en una transición política Sí. importante en este momento. Que ya están aquí en el fisgoneo y listos a servir de ejemplo. Bueno, la verdad es que uno asocia que el presidente Flores es el que escribe esta columna, pero creo que hay veces que él no la escribe, sino que son otros. Pero uno lo asocia a él siempre. Anunciaron observadores de otros lados, algunos de países donde la situación es un caos, que ya están aquí en el fisgoneo y listos a servir de ejemplo. Ayer, hoy, 4 de agosto, dice, el peruano observador internacional para fisgonear en el proceso de elección de la Fiscalía acaba de ser nombrado embajador en Costa Rica por el gobierno transitorio de Dina Boluarte. A lo mejor a todos los meten en el costal, Claro. porque dice él, el peruano observador, ya asocian quién es, ¿verdad? Juan Jiménez Mayor, sí. Claro, que no forma parte de... Que no forma parte de la misión internacional de observadores. No. Pero bueno, él tiene sus razones y hay mucho político hondureño que dicen, pero ¿qué andan haciendo? ¿Por qué no van a Nicaragua? Dicen. ¿Por qué no van a algunos otros países? Si nosotros sabemos cómo solucionar nuestros conflictos. Miren, la verdad que eso es relativo, porque muchas veces solucionamos nuestros conflictos violando la Constitución y violando las leyes, de manera traumática, debilitando la institucionalidad y perjudicando el Estado de Derecho. Díganme si no, ¿cuántas cosas solucionamos a la manera del que gobierna, a la manera del que tiene el control del poder legislativo y ejecutivo? ¿Cuántos recursos de amparo tenemos por el proceso de nominación de la Junta Proponente? ¿Cuántos recursos de inconstitucionalidad se están anunciando por la publicación en la Gaceta del decreto que contiene la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento? Por lo que ocurrió en la sesión de antenoche en el Congreso Nacional. Ayer el COEP dice que hay un vicio de legalidad, que cualquiera puede presentar recursos de inconstitucionalidad. Entonces, esas son las soluciones que muchas veces traumatizan el Estado de Derecho en Honduras. Y a mí realmente cuando vienen observadores internacionales, a mí me inspiran confianza, por lo menos están viendo cómo hacemos las cosas, constatan por si situaciones coyunturales se degeneran de tal manera que el país se pone en peligro. Pero es interesante, es interesante. Yo le preguntaría, y comienzo con don Jaime Arellano, y por eso di el currículum de ellos, para que miren que no son cualquier persona, son gente con mucha academia, con mucho conocimiento, que han desempeñado funciones muy importantes y roles muy importantes de sus países, y que vienen aquí a colaborar con nosotros, con la sociedad civil, a tratar ellos de sugerir aspectos que fortalezcan el Estado de Derecho de Honduras. ¿Se siente usted un fisgón en estos procesos, don Jaime Arellano, francamente? Francamente, nos hemos sentido muy bien recibidos en esta segunda ocasión, Renato, porque tú lo recordabas muy bien, estuvimos, ¿cierto?, acompañando el proceso de selección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema. Y francamente salimos con una mirada positiva, porque el informe final que dimos creo que fue bastante objetivo en mostrar los avances que tuvo Honduras en ese proceso en comparación a los procesos anteriores, y luego también mostrar las áreas de oportunidad que había, las cosas que había que mejorar. Y sobre todo lo que constatamos fue que algunas de las recomendaciones que hicimos durante las visitas que hicimos fueron tomadas positivamente por el Congreso Nacional. Por ejemplo, acordar votar públicamente respecto de la elección de magistrados y magistradas. Eso que no es una cuestión que esté establecida ni en la Constitución ni en la ley orgánica del Congreso,
En su momento se adoptó y se adoptó como un voto unánime del Congreso, todas las fuerzas políticas. Y que fue propuesto por ustedes. Fue propuesto por nosotros. Sí. Ahora, nosotros no representamos ni Edison a Uruguay, ni Jaime Arellano a Chile, ni planteamos necesariamente que como funcionan las cosas en nuestros países sea el mundo ideal, ni mucho menos, sino que lo que tenemos es la experiencia comparada de toda la región y de otros países de fuera del continente incluso, y tratamos de incorporar las mejores prácticas, los estándares internacionales, para mejorar los procesos de selección, en este caso, de fiscal general y fiscal general adjunto. Así que, menos que fisgones, lo que venimos es a observar con objetividad y sobre todo en un espíritu colaborativo, a sugerir, a recomendar. Nosotros no tenemos poder para imponer nada, ni pretendemos hacerlo, además así nunca han funcionado las cosas, y lo que pretendemos más bien es siempre colaborar. Por eso, desde que llegamos nos hemos reunido con bancadas de los distintos partidos políticos y nos hemos reunido con las comisiones de asuntos constitucionales, legislativos y la comisión de anticorrupción, porque son las personas más involucradas en esta segunda etapa, ¿cierto? Que es la decisión de fiscal general y fiscal general adjunto a partir de la nómina de 5 personas que planteó la Junta Proponente. Y también hemos estado mirando qué pasó antes, en la etapa de la Junta Proponente, que sí, fue distinta de la Junta Nominadora en el proceso de magistrados de la Corte Suprema. Bueno, muchas gracias, porque su comentario complementa la presentación del tema que tendremos hoy, y ya vamos a ahondar más sobre este tema con el que he comenzado hoy frente a frente. No sé si la producción ya me tiene lo que dice la Real Academia de fisgón. Vamos a ver. Fisgonear. Voy a leer este concepto. Hacer lo necesario para tratar de enterarse de un asunto ajeno. Este es un ejemplo, observó a la mujer que fisgoneaba detrás de la cortinilla del confesionario. Hacer lo necesario para tratar de enterarse de un asunto ajeno. Bueno, vamos a desarrollar un poquito estos primeros minutos, porque el tema central es la observación que hacen ellos. La observación del proceso. Yo soy de los hondureños que me gusta que vengan observadores. Y estos informes que hacen ellos, mostrando las fortalezas y las debilidades, creo que trascienden la territorialidad del país y se conocen afuera. Y es bueno que conozcan las fortalezas, y algunas de ellas novedosas, porque esta elección del fiscal general y de los magistrados de la Corte, yo creo que en ningún país se hace como en Honduras. Bien distinto. Bueno, aquí es distinto. Ya vamos a profundizar de esto que les estamos hablando, y yo espero que nos acompañen y que participen, que colaboren con nosotros, que enriquezcan el diálogo y fortalezcamos la opinión pública. Yo quiero que la gente en Honduras construya y sea partícipe de una opinión pública que comprenda la problemática nacional y los procesos de elección de estos altos cargos. El tema del día fue presentado por Cemento Ultracel, calidad garantizada. Bueno, y ahora le pregunto a don Edison Lanza, y esta no es una crítica al presidente Flores para nada. La verdad que yo me he reunido con el presidente Flores y es interesante hablar con el presidente Flores. Su formación, su cultura general, la visión que tiene de muchas cosas, indistintamente que uno coincida con él, pero una charla, un diálogo con el presidente Flores pueden pasar 2, 3, 4 horas y uno no la siente, porque es un presidente con mucha formación, con mucha lectura. Entonces, me interesa la visión que tiene él de que estas misiones, como la mío, es de fisgones y al final yo creo que él dice, no nos sirven de nada. ¿Qué piensa Edison? Bueno, buenos días. Le pusieron picardía al café, nos decían. Parece. No, yo creo que en este Piquete.
no es preciso el adjetivo porque justamente me parece que si hay algo que no es ajeno a ningún latinoamericano es el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia, ¿no? Yo creo que a todos nos preocupa y nos tiene que, y por lo menos de mi parte he trabajado toda la vida a través de la frontera en expandir, digamos, los estándares democráticos, ¿no? De libertad de expresión, de derecho a la información, como usted dice. Y fíjese que muchos de los avances que tuvieron nuestros países, para no quedarnos solo en la crítica, tuvieron que ver con coaliciones de la sociedad civil, con estándares generados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Ley Modelo de Acceso a la Información Pública es un ejemplo, fue un magnífico esfuerzo continental y hoy 23 países de la región tienen leyes similares de derecho a la información. Y este es un tema también muy importante y muy caro. Fíjese que todos los países de la región adhirieron a la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática, digamos, es la primera región en poner a la democracia como derecho de los pueblos y obviamente como un compromiso y una obligación internacional. Y por eso, por suerte, tenemos una cantidad de mecanismos que, bueno, que nos permiten, no digo controlarnos, pero sí aportar unos a otros para que, bueno, cuando los países entran en dificultades, que no es ahora el momento en el caso de Honduras, sí, internacionalmente se puede ayudar. Y bueno, lo dijimos desde la primera misión, nosotros estamos aquí porque queremos a Honduras, porque yo he venido, no sé, ya 15, 18 veces, y porque muchas veces nos convoca la sociedad civil o la prensa, y porque las misiones internacionales son buenas para aportar estándares comparados, recomendaciones, etcétera, ¿no? Y la verdad que soy el primer crítico con mi país también, ¿no? Es decir, hace 2 semanas atrás invitamos a Jaime Arellano, don Jaime Arellano, a que nos diera una visión crítica del proceso o del sistema de justicia de Uruguay, de algunos temas como el proceso de selección del fiscal general de la Nación, que tiene también sus problemas y sus dificultades. Por lo tanto, creo que no hay que sentirse observado, ni por supuesto, mucho menos una injerencia, ¿no? Y por otra parte, bueno, las autoridades nos han recibido, hay que decirlo, lo tengo que decir. En otros momentos de la historia de Honduras he venido en situaciones más complicadas, donde alguna recomendación era mal vista, etcétera, y la verdad que tanto de parte del gobierno como de la oposición nos hemos sentido en un espacio constructivo. Obviamente con los problemas que ustedes conocen, antes de empezar veíamos toda la cantidad ya de inconstitucionalidades. Veo que la nueva Corte va a tener un trabajo expansivo, pero bueno, agotador. El formalismo hondureño es muy, yo creo que conocido también, y por lo tanto, bueno, son ruidos de la democracia que el sistema tiene que digerir, procesar, y de eso se trata una democracia. Catalina Botero, mi antecesora, siempre decía, bueno, la democracia es un sistema ruidoso, el sistema del silencio es el autoritarismo, donde nadie se queja, donde nadie acusa, donde nadie denuncia, son sistemas autoritarios, ¿no? El caso de Nicaragua, yo, digamos, tengo el honor de haber formado parte de aquella famosa misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que denunció las graves violaciones a los derechos humanos que el régimen de Ortega estaba en el 2014, había comenzado a implementar y que lamentablemente hoy siguen. Me expulsaron de Nicaragua y no vuelvo porque no me lo permiten, pero bueno, ojalá pueda volver más temprano que tarde a Nicaragua también. Y se arriesga que lo encarcele Ortega. No llegaría a ese extremo, pero inmediatamente le pone otro avión y lo deporta. Sí, yo le contaba ayer a Jaime que también cuando era relator, que fui a Venezuela una vez, y en la segunda, cuando fui a abordar el avión para Caracas en Panamá, ahí el oficial de la empresa Copa, lo tengo que decir porque la verdad que quedé muy, como es piquete con Copa, porque no me dice, no, usted ya nos comunicaron que no lo van a dejar entrar y por lo tanto no puede abordar el avión. Entonces no pude ni llegar a Caracas en esa oportunidad. Pero bueno, cosas de la función que cumplíamos. Y seguramente si intenta viajar a Managua, se va a encontrar con lo mismo, no lo dejarán entrar. Yo creo que no. Pero bueno, ayer cené con una uruguaya, Ariela Peralta, que está trabajando aquí en Honduras también, y fue designada por las Naciones Unidas como integrante del grupo de expertos que están monitoreando la situación en Nicaragua. Así que bueno, también me enorgullece que una compatriota esté con esa misión.
digo, a lo que voy es, y también yo lo digo de mi país, días atrás estamos teniendo, en función del cambio climático y de una sequía muy grande que tenemos, una cosa bastante insólita, y es que nos quedamos sin agua dulce para abastecer a Montevideo, la capital y el área metropolitana, ¿no? Y el relator de Naciones Unidas sobre los temas de agua sacó un comunicado muy duro porque hubo imprevisión, porque no nos preparamos como país para una situación que, claro, siempre abundó el agua en Uruguay, o sea, flotamos, pero claro, 3 años de sequía y demás llevaron a que el principal reservorio se secara, ¿no? Y estamos con algunos problemas de abastecimiento, que el agua es media salada porque la estamos tomando del río de la Plata, en fin. Pero bueno, a lo que voy es, y bueno, nos criticaron por eso, ¿no? Y también algunos dirigentes políticos se enojaron, pero bueno, la observación internacional y la misión internacional es una forma de cooperar a nivel internacional. Yo creo que hay que tomarlo así, porque además ninguna democracia es perfecta, ¿no? Es decir, estamos viendo, ayer me quedé esta tarde mirando el proceso contra el expresidente Trump, o sea, nada menos que la democracia más longeva del mundo, y está teniendo también unos cimbronazos importantes, por lo tanto, hay que tomarlo bien. Bueno, y ustedes me deben comprender, y sobre todo usted que es periodista, Edison Lanza, que aquí titulamos el programa y yo necesito que el público reaccione, que el público se involucre. Claro. Y la verdad que el tema no es si Edison Lanza o don Jaime Arellano son fisgones. Ese no es el tema. El tema central es la observación que vienen a hacer del proceso. Si vinieron cuando la Junta Nominadora, y esto más, y no fue tan fácil. Luis Redondo, el presidente del Congreso, yo recuerdo que no los recibía. Al final no sé si los recibió. Le recibió en aquel proceso, ¿verdad? ¿Se acuerda que llamó por teléfono? Sí, sí, sí. Bueno, ahora también estamos tratando de coordinar una reunión con él nuevamente. Es un tema de agenda, claramente tiene la mejor de las voluntades. La vez pasada tuvimos una larga reunión, conversamos largo y tendido finalmente con él. No en todo habrá coincidencia, pero de algo no nos podemos quejar, y ha sido la relación muy respetuosa que hemos tenido con el Congreso Nacional hondureño, en ese proceso y en este también, porque eso también es parte, Renato. O sea, a ver, somos un mundo globalizado. Aquí, donde hay opacidad, como decía Edison en su momento, donde hay opacidad, no hay conversación, no hay información, no hay control ciudadano. Y lo que ocurre en todo el mundo es, o somos observados institucionalmente, o somos observados a través de las redes de comunicaciones, de las redes sociales, etcétera. Es decir, siempre hay información sobre lo que está ocurriendo en los distintos países, salvo donde hay un control autocrático, claro, como en Nicaragua, como ocurre en otros países donde se trata de controlar, ¿cierto?, la información. Pero en Honduras la información fluye y claramente hay mucho debate. E insisto, fisgoneo yo lo tomaría, ya que vamos a usar el concepto, yo lo tomaría en términos positivos. El fisgoneo, si se trata de averiguar la información de otro por el puro gusto de enterarse de lo privado de otra persona, ok, eso podría ser negativo. Pero cuando de lo que se trata es de enterarse de lo que pasa en otro lugar para luego aportar en positivo, por ejemplo, en un diálogo que tiene que haber en Honduras sobre cómo mejorar las cosas, me parece que es otra la situación. La invitación que me formuló en su momento Edison a ir a Montevideo a conversar sobre el tema, no es porque nuevamente en Chile necesariamente todo sea mejor, sino porque uno tiene una experiencia comparada, y lo que siempre hacemos en las misiones internacionales es cómo traemos buenas prácticas de otros países que puedan servir a mejorar las prácticas acá. Y ojo, la vez pasada, cuando vinimos al proceso de elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema, les dijimos, nosotros vamos a tomar algo muy importante que ocurrió en Honduras. Ustedes reformaron la normativa y establecieron paridad de género en la Corte Suprema hondureña. Eso no existe en ningún otro país de la región. Y nosotros estamos transmitiendo que ese es un tema muy relevante a considerar en todos los procesos transformadores de los sistemas de justicia en América Latina. A su vez, les dijimos, por ejemplo, piensen que es una muy mala idea reemplazar a los 15 miembros, a los 15 magistrados de la Corte Suprema de una sola vez, ¿te acuerdas? Sí, sí, porque hay un tema ahí, una tentación de poder, el juego del todo por el nada.
todo o nada, perdón, en esa pelea, pero además porque desde el punto de vista de la justicia misma, tú comprendes que cuando se van los 15 magistrados y llegan 15 nuevos, nadie sabe realmente qué es lo que piensa esa Corte Suprema en el día 1. Esto sería un poco como que frente a frente, de repente Renato y todo ese equipo se van y al otro día hay un programa que se llama Frente a Frente, pero que todo el equipo es totalmente distinto. Y uno dice, ¿va a ser lo mismo, aunque incluso mantenga la misma línea? ¿Va a salir igual el programa? No sabemos, y puede salir muy mal y le da poca continuidad. En los sistemas de justicia, la continuidad o el cambio gradual en las interpretaciones es muy importante. Entonces, por eso en todos los países se van sustituyendo los magistrados de la Corte Suprema de a poco, porque eso lo que permite es que entran algunos nuevos, eventualmente con nuevas interpretaciones, pero todavía quedan algunos que interpretaban de la manera antigua y se van mezclando esas ideas. Y si vamos a cambiar de A a Z, bueno, el cambio va a ser gradual. Vamos a pensar en B, C, y todo el sistema se puede ir adaptando a esta nueva visión. Eso también es parte de la lógica. Bueno, Honduras le convida al resto de América Latina la idea de una Corte Suprema con paridad de género, cuestión muy importante hoy en día. El resto de los países de América Latina le convidan, le entregan a Honduras otras ideas de buenas prácticas de cómo elegir de mejor manera a la Corte Suprema en el futuro. Ayer, en las Comisiones Unidas de Asuntos Constitucionales y Anticorrupción, les propusimos y estuvieron por aceptar la idea de que hubiera una posibilidad de modificar la Constitución y de que haya una elección parcial de los miembros de la Corte Suprema. Y ahora, a propósito de la elección de fiscal general adjunto y fiscal general adjunto, nuevamente estamos haciendo proposiciones a partir de lo que hemos visto y vamos a seguir observando el resto del proceso ahora ante el Congreso Nacional para, ojalá, constatar que se hagan bien las cosas, de que haya transparencia y en lo posible hacer nuevamente sugerencias a futuro de cosas que se puedan modificar en la Constitución, en la ley, pero sobre todo en las prácticas, porque al final, Renato, como decíamos la vez pasada, los procesos democráticos es verdad que se enmarcan de mejor manera cuando la norma sí lo sostiene, pero finalmente depende de la cultura democrática de la ciudadanía y de los operadores del sistema. Bueno, entonces, escuchándolos y viéndolos y siguiendo la trayectoria de ellos siempre que vienen al país y por qué vienen al país, ¿qué daño nos hacen? Si más bien nos ayudan a fortalecer estos procesos con las sugerencias. ¿Quién los invitó esta vez? ¿Don Jaime? Nuevamente la sociedad civil, estamos trabajando con CESPAD, estamos trabajando con la Fundación para el Debido Proceso, con distintas organizaciones presentes en Honduras. ¿Ustedes no reciben ningún salario de estas organizaciones por venir a Honduras? No, simplemente recibimos los costos, digamos, del viaje, etcétera. Claro. Efectivamente. Y la estadía aquí, punto. No se va con 25,000, 50,000 dólares, ya quisiera, dice. Por amor a Honduras lo hacemos. Así es, correcto. Ahí así es. Sí, ustedes tienen agenda muy apretada en sus países y en América Latina. No, pues. Incluso ayer nos comentaban en el Congreso, nosotros esta vez tuvimos que hacer justamente por la falta de recursos, una misión más corta. Pero la anterior misión, que vinimos 2 veces, que estuvo muy bien documentada y demás, y terminó con la entrega de un informe final, que a usted, que es un muy buen lector de la realidad hondureña, lo animamos a analizarlo, a leerlo, porque realmente creo que es una pieza que establece una cantidad de avances que hubo en el anterior proceso, que son buenos para Honduras y son buenos para la región. Mañana, ojalá, si Guatemala tiene que aplicar algo, es una referencia. Miren, esto, el país vecino de ustedes, Honduras, hizo este proceso y tiene estos avances. Y también señalamos los desafíos, y ahí ayer lo conversábamos con varios legisladores y nos daban en esto la razón, que Honduras, como nuestros países somos todos igual, cuando tenemos una crisis, ahí vamos con el bomberito, no sé cómo se le dice acá, y el matafuego, y le echamos ahí y tratamos de arreglar el problema. Sin embargo, hoy Honduras está en la posición de que cuando termine este proceso pueda abocarse a las reformas más estructurales para que los procesos siguientes sean todavía más transparentes, más limpios y más participativos. Por ejemplo, nosotros recomendamos ahí derogar esa disposición que establece que para postularse a la Corte hay que ser notario. Entonces, esa reforma debería realizarse
en un proceso ahora en época normal, no cuando venga el otro proceso. Con suficiente anticipación a la elección de la próxima Corte. O la reforma Corte. que decía, que mencionaba recién Jaime, de, bueno, que haya renovaciones parciales de la Suprema Corte, o las reformas más de fondo sobre la necesidad de separar de la Corte el poder disciplinario sobre los jueces y tener un tribunal para bueno, todo el tema del poder sancionatorio, de aplicar el poder sancionatorio en caso que sea necesario dentro del Poder Judicial. Entonces, ese trabajo lo que deja es como una hoja de ruta que uno podría decir, bueno, y además nosotros recogemos lo que hay como una cierta unanimidad en Honduras, porque cuando uno habla con el legislador del partido A, B o C y le pregunta, pero ¿a usted le parece que esto no es un obstáculo para que mucha gente y diversidad de perfiles y geográfica lleguen a la Corte? Porque si uno tiene que ser notario, y para ser notario tiene que tener un amigo en la Corte y tiene que tener un examen que se lo dan en cuentagotas, hay un obstáculo. Y todo el mundo nos dice que sí. Entonces, ahí lo que recogemos básicamente son caminos de cuestiones y problemas que hay como una suerte de consenso, ¿no? Y yo voy a aprovechar la presencia de ustedes esta mañana para hacer muchas consultas sobre sus experiencias pasadas con la Junta Nominadora, sobre lo que están observando en este momento con el proceso, ya no de la Junta Proponente, porque esto ya pasó, ya están ahora los 5 seleccionados por la Junta Proponente en el Congreso Nacional, y de ahí tienen que escoger el Congreso de la República, el Fiscal General y el Fiscal General Adjunto. ¿Saben quién estuvo aquí esta semana? Hace 2 días estuvo la abogada Ana Pineda. ¿La recuerdan? Sí, perfectamente. Que fue la mejor evaluada por la Junta Nominadora, correcto. Sí. Y que no es magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Así es. Eso no deja de sorprender. Eso no deja de sorprender. Y yo sé que ustedes en el fondo conocen la ley y saben que cuando ya se envía la lista al Congreso todos comienzan de cero, ¿verdad? No vale lo que hicieron en la Junta Nominadora o Junta Proponente, pero no es correcto. Yo me sigo preguntando cómo es posible que las mejores calificaciones durante la Junta Nominadora no son magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Me lo sigo preguntando todavía. ¿Cómo es que Ana Pineda no es magistrada de la Corte Suprema de Justicia? Entonces, ella nos decía hace 2 días, esta forma de elegir a los magistrados, primero de seleccionar a los candidatos, creo que no son las mejores, dice. Yo propondría mejor un consejo de la magistratura, que no es lo mismo que consejo de la judicatura. Explíqueme, por favor, abogada, porque tampoco puede, si decidiéramos los hondureños eliminar la Junta Nominadora, que vuelvan los mismos mecanismos que teníamos antes en la elección de magistrados, que el Congreso se encargaba de hacerlo todo y de seleccionar gente en función de sus intereses partidarios. Entonces, ella propone un consejo de la magistratura, de gente honorable, gente con el conocimiento y la academia jurídica que se encarguen de todo este proceso de selección para luego que pase al Congreso Nacional. Pues entonces le digo, van a cooptar ese Consejo de la Magistratura. El problema es de compromiso con la democracia, que mientras no lo haya por parte de nuestra élite política, todo lo van a politizar. Pero estos 2 observadores, ¿les parece que es bueno que el Estado de Honduras continúe con Junta Nominadora para seleccionar a los candidatos, a los 46 que llegan al Congreso para que estos escojan a 15? ¿Creen que es conveniente para la democracia hondureña, para la institucionalidad del país, tener una Junta Proponente que de los que se autopostulen seleccionen a 5 para que de aquí escoja el Congreso Nacional al Fiscal General y Adjunto? ¿O ya han propuesto o están por proponer que haya otro mecanismo en la selección de candidatos a la Corte y a la Fiscalía General? ¿O nos
O nos van a decir, no, está bien el mecanismo de ustedes, lo único que tienen que hacer es estas correcciones. Va a ser importante escuchar su opinión en los próximos minutos. Pero ¿saben algo? Yo tengo que hacer una pregunta y todavía no la he hecho al público. Y entonces yo estaba pensando, Lucecita Madrid, una interrogante que concite la participación de la gente para que ustedes se den cuenta cómo valora la presencia Honduras de una misión internacional de observadores, tanto para el proceso de magistrados de la Corte como para el proceso de elección del fiscal general y adjunto. Y así ustedes estén convencidos que aunque se les reciba bien en las oficinas, si el pueblo cree y confía y valora el trabajo que ustedes vienen a hacer aquí de sugerencias para fortalecer estos procesos. Entonces me va a costar hacer una pregunta así en público, prepararla en público para que ella la note. Ustedes me ayudan, pues, en todo caso, y no se sientan para nada ofendidos. Son demócratas, ellos defienden la libertad de expresión y de prensa, por lo tanto no se van a enojar con el presidente Flores, porque, no, para nada. porque diga que estos observadores lo que vienen a hacer al país es a fisgonear. Y usted considera el esfuerzo de ellos. Es periodista. Usted también es un buen académico. ¿Sabe la palabra fisgonería? ¿Sabe la palabra fisgonería? ¿La utilizaría usted como periodista? A mí me gusta más escrutinio, me gusta más... No, correcto, pero digo, para seguir la línea, por eso les digo, no se sientan ofendidos. El editorialista tiene una licencia, literaria, ¿no? Bueno. Escrutinio es feo, la verdad, y Fisgone, Fisgoneo. No sé, tiene más mística la palabra. El escrutinio tiene el lado positivo, claro, no solo la denotación negativa. ¿Y usted considera que el trabajo de ellos en Honduras es fisgonería o contribuyen a fortalecer los procesos de elección de los altos funcionarios? La podemos pulir durante la pausa comercial, la vamos a pulir durante la pausa comercial, pero vamos a seguir con ellos. ¿Qué tienen que decirnos sobre este proceso? ¿Qué observaciones han hecho sobre este proceso de elección de fiscal general y adjunto? Miren que la paridad no se dio ahora, porque resulta que hubo una buena nota, que fue la de Jenny Almendares, pero las siguientes 4 mejores notas fueron de varones, y la ley dice que se debe seleccionar a 2 mujeres y 3 hombres para esto del fiscal general, pero resulta que la segunda mejor nota de la mujer estaba por debajo de 4 notas de varones. Entonces dijeron los de la Junta Proponente, aquí que prime la meritocracia, no es posible que porque la ley diga que son 2 mujeres, vamos a forzar su presencia en la lista de 5, cuando hay 4 mejores notas de varones que la de ella. ¿Se violentó la ley o valoran ustedes el criterio de los proponentes de primar la meritocracia, que las mejores notas obtenidas fueran los primeros 5, la lista de los 5 presentados al Congreso de la República? Comencemos por aquí, después de la pausa comercial, por favor. Perfecto. Y yo insisto, yo quiero decirles, no es irrespeto la pregunta que vamos a hacer hacia ustedes. Yo reconozco el trabajo de ustedes, el esfuerzo de ustedes, pero quiero que el público participe y realmente sentir qué piensa el hondureño del trabajo que hacen los observadores de estos procesos en Honduras. Ellos no vienen cobrando absolutamente nada, ellos solo quieren que los procesos se desarrollen en función de los mejores estándares que hay, que utilizan otros países y que le han dado resultados, para que lo apliquemos en Honduras, sino que lo imponen, sino que lo sugieren a las autoridades. Quiero decir todas estas cosas para que ustedes tengan mejor comprensión de por qué está don Jaime Arellano aquí y por qué está Edison Lanza aquí en Honduras. Me imagino que han estado pendientes de todo el proceso de la Junta Proponente, ¿verdad? No vendrían a Honduras si no están informados de lo que pasó estos últimos meses. ¿Creen que hizo bien la Junta Proponente de romper la equidad
porque hubo 4 notas de varones arriba de la mujer, entonces solo dejó una mujer y las siguientes 4 notas que eran de hombres. Renato, primero comentarte, porque no lo habíamos dicho, sí. Que forma parte de esta misión Claudia Martín, que estuvo en este programa la vez pasada. Ella no pudo viajar, pero forma parte, y de hecho estuvo ayer conectada en la actividad pública que tuvimos en la mesa redonda que hicimos ayer a la mañana. Y lo traigo a colación porque ella es la experta en los temas de equidad de género, pero a mí no me cabe ninguna duda de que cuando una ley establece un mecanismo de paridad, es justamente para corregir dificultades que tienen nuestras sociedades. Y por lo tanto, si hay una paridad de género, lo que debiera ocurrir es que efectivamente se mejore eventualmente el nivel en que está una persona para asegurarse de que haya representación de ambos géneros. Lo normal, cuando se dice paridad de género, es que yo coloco al menos a 2 mujeres o al menos a 2 hombres en las mejores condiciones en que fueron elegidos. Entonces lo normal es tratar de que de 5 personas, 3 sean hombres, varones, 2 mujeres, o 2 varones y 3 mujeres, según a su vez el orden de esa evaluación. Pero además... O sea, las dos mejores calificaciones de mujeres y las 3 mejores calificaciones de los hombres. Eso debiera ser lo ideal. Eso es lo que yo entendería que funciona cuando se establece un mecanismo de paridad. ¿Ah? Sí. Eso es así. Y hay paridades, en los sistemas electorales hay lo que se llama paridades de entrada y paridades de salida también. Es decir, hay paridad de entrada, por ejemplo, cuando se exige que los partidos políticos inscriban candidatas y candidatos en paridad. Y hay paridad de salida, por ejemplo, cuando más allá de eso se dice, no importa cuántos votos hayan recibido unos u otros, dentro de una lista, la mitad tienen que ser electos hombres y mujeres, y por lo tanto puede ocurrir que hombres con menos votos sean electos o que mujeres con menos votos sean electos para cumplir con la distribución. Eso es lo que se llama paridad de entrada, paridad de salida, y usualmente eso ocurre en los sistemas electorales. Y bueno, la duda aquí sería, y ahí no me atrevo yo a hacer la interpretación correcta, estoy diciendo lo que yo habría hecho entendiendo la ley como la veo yo, pero no sé si es la interpretación correcta en Honduras. Yo habría entendido que si lo que prima es la paridad, entonces lo que yo busco son las mejores calificaciones de 3 varones y de 2 mujeres al menos, a no ser que haya habido más mujeres con mejores calificaciones y serían 3 mujeres y 2 hombres. Eso sería mi interpretación, pero no sé si eso es la lectura exacta de la norma hondureña. Además, Renato, siguiendo y saludando a Claudia Martín, que me acaba nos acaba de informar en el chat que tenemos de la MIO, que está mirándonos de Washington. Pero ella decía ayer algo, y lo ha repetido a lo largo de toda la misión, y creo que es muy importante. La meritocracia también es un sistema que trae un sesgo histórico y estructural, porque si uno reconoce que históricamente las mujeres no pudieron acceder a méritos, digamos, como una carrera judicial, como un cargo incluso hasta parlamentario, en fin, académico, etcétera, porque había lo que se llamaba un techo de vidrio que no se decía, pero que era, digamos, la discriminación contra las mujeres, el favoritismo de hombres entre hombres, etcétera. Bueno, la meritocracia arrastra en esta época un sesgo todavía, porque hay mucha gente que podía tener mejores méritos, pero no lo tuvo, muchas mujeres, porque no accedieron a sus puestos. Y justamente las normas de paridad lo que buscan es, bueno, es decir, rompamos ese sesgo. Aunque no estén entre estos 4 mejores, sin duda podría buscarse una fórmula con perspectiva de género como la que mencionaba Jaime, es decir, bueno, las 2 mejores mujeres puntuadas y los 3 mejores hombres. Y además, perdona Renato la interrupción, pero recuerda tú en la elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema, el requisito de ser notario significaba desde ya un sesgo negativo en contra de las mujeres, porque resulta que hay 30.000 abogados en Honduras, de ellos hay apenas, creo que eran 1.700 que son notarios. Efectivos alrededor de, creo que eran 1.000, pero apenas un 12 y tanto % son mujeres.
O sea, hay un sesgo en el notariado hondureño que excluye a las mujeres mayoritariamente y resulta que ese es el primer requisito, lo que se llama un control negativo para poder postular a ser magistrado o magistrada de la Corte Suprema, por ejemplo. Lo mismo pasa en general en las carreras judiciales en el mundo de la justicia. Vemos una gran cantidad de mujeres postulando y siendo juezas de primer grado, pero a medida que se asciende en la pirámide del poder, menos y menos y menos mujeres. Honduras lo corrigió eso como por ley estableciendo una paridad de género arriba en la Corte Suprema. Eso obviamente altera en alguna manera, en apariencia, las evaluaciones de las personas, pero en realidad lo que está haciendo es corregir muchas veces lo que el sistema ha ido a su vez generando exclusiones, sesgos negativos, etcétera. No, la situación es porque aquí estuvieron los miembros de la Junta Proponentes. Ellos interpretaron que no era justo premiar, aunque la ley diga 2 mujeres y 3 hombres, no era justo premiar a una mujer que su nota estaba por debajo de 4 hombres. Entonces dijeron, solo hay una mujer que obtuvo una buena nota para seleccionarla entre los 5 que van al Congreso. Las siguientes 4 notas fueron de varones. Así que no tenemos por qué respetar esa paridad, porque nosotros vamos a primar aquí el concepto meritocracia. Y entonces decidieron lo que ya ustedes saben. Percibo que Edison coincide más con la opinión en este aspecto de don Jaime Orellano que con la misma interpretación que hizo la Junta Proponente, en cuanto a haber relegado a una mujer rompiendo la paridad, que ya dice la ley. No, justamente la finalidad de una norma cuando se establece una paridad es tomar en consideración estas cuestiones que acabamos de mencionar, que bueno, la carrera judicial, por ejemplo, históricamente tiene, tenía obstáculos para que las mujeres alcanzaran los principales lugares en la carrera judicial, que históricamente tuvieron más problemas para llegar a los puestos académicos, entonces bueno, digamos, sí, evidentemente cuando se hacen estas discriminaciones positivas, hay una discriminación al criterio de meritocracia, pero por algo el legislador lo hizo porque entendió que en este momento histórico hay que aplicar una discriminación positiva contra aquellos, o a favor de, mejor dicho, aquellos grupos que históricamente han sido excluidos. Lo mismo podría pasar con las personas afrodescendientes, lo mismo podría pasar con los pueblos indígenas, es decir, uno puede decir, bueno, ¿hay representación de esos grupos en el Poder Judicial o en el sistema de justicia de Honduras? Y evidentemente no. En algún momento habrá que hacer una intervención de este tipo como la que se hizo en la Junta Nominadora, para la Junta Nominadora de la Suprema Corte y ahora de la Fiscalía. Por lo tanto, cuando uno habla de perspectiva de género, tiene que ver con que las interpretaciones que hacen los que tienen la facultad de interpretar, las hagan con estas consideraciones, ¿no? Además, Renato, el problema es que en el caso de la Junta Proponente, y esto hace una diferencia entre este proceso y el proceso de la elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema, esta Junta Proponente no contaba con una legislación que regulara el proceso. En la elección de magistrados y magistradas, la ley lo regulaba. Sí. Aquí no había, ¿cierto? Y como tú bien sabes, fue la propia Junta la que tuvo que dictarse un reglamento. La Junta Nominadora anterior fue bastante transparente en todo su proceso y, entre otras cosas, subir las matrices de evaluación. Nosotros no hemos conocido las matrices de evaluación de la Junta Proponente de este proceso de Fiscalía General y Fiscalía General Adjunta. Ayer en la mesa redonda que tuvimos con la participación de CESPAD, la investigadora de CESPAD mostraba los pantallazos de la página web de la Junta Proponente donde no se veía la información de todos los, incluso de los 5 candidatos elegidos, de manera que no tenemos manera tampoco de tener certeza de cómo se evaluó a estos candidatos y por lo tanto cómo fue que se jerarquizó o se creó el ranking.
No sabemos si eso fue bien evaluado, bien ponderado. No es una información a la que hemos tenido acceso como sí hubo en el proceso de magistrados y magistradas. Bueno, y les digo que no ha estado exento de problemas y controversia el trabajo que ha hecho la Junta Proponente y la selección de 5. Hay 4 recursos en la Sala Constitucional. Hay 4 recursos ahí. Yo sé que ustedes han leído, que tienen información de lo que ha pasado. En el caso, por ejemplo, de Mario Urquía, fue excluido del proceso, porque participó en la Junta Nominadora. Participó en la Junta Nominadora. Entonces lo excluyeron del proceso. Él alega que la ley que hay en este sentido solo es para la Corte Suprema, para el Poder Legislativo y para el Poder Ejecutivo, que no es para el Ministerio Público. Entonces no entiende cómo lo excluyeron. Luis Javier Santos, que lo conocen ustedes, es el fiscal coordinador de la UFERCO. En la declaración jurada no informó que había una demanda del Estado contra él, y también fueron razones suficientes, según la Junta Proponente, para excluirlo del proceso. ¿Cómo valoran ustedes estas actuaciones? En todo caso, lo que queremos es que ustedes nos den su visión para ir corrigiendo hacia el futuro todo esto. A ver, yo creo nuevamente, como les decía al inicio, falta una regulación más detallada del proceso y que ojalá esa regulación esté en la ley, para tener ciertas claridades que en este proceso parecieran no haberlas habido. Yo creo que en general las causales de exclusión de un proceso tan importante como este deben interpretarse en derecho estricto, y por lo tanto no hay que hacer interpretaciones, digamos, expansivas, ¿cierto?, de causales que excluyen a una persona de un proceso de participación. Lo dejo hasta ahí. A mí me parece que, por ejemplo, si se dice que no pueden participar personas que laboran en determinada función, bueno, esa es la causal de exclusión y no otra. Cuestión distinta es si yo, Jaime Arellano, y si fuera hondureño y estuviera pensando en participar en un proceso como este, lo haría habiendo sido presidente de un proceso de selección previo, en que obviamente pudo haber habido intereses de por medio y se pudiera esto interpretar de otra manera. Eso sería una decisión para mí personal, en que probablemente no lo haría, porque me parecería que me expongo, digamos, a una crítica y eventualmente a suspicacias sobre cuál fue mi rol en la situación anterior, pero aparentemente, desde mi visión, la causal debiera ser, insisto, una causal estricta. Por ejemplo, Jaime, dice la ley, no puede un miembro de la Junta Nominadora participar en el siguiente año, los siguientes 2 años, para un cargo en el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Pero no dice Ministerio Público, pero la Junta interpretó que también abarcaba el Ministerio Público. Claro. En ese caso, usted dice hay que irnos estrictamente por lo que dice la ley. En general, lo que siempre se ha entendido en derecho público es que las causales de exclusión de una participación debieran interpretarse de manera restrictiva y no más allá. En derecho público normalmente eso es así. O sea, en el caso de Mario Urquía, él alega que yo estoy aspirando al Ministerio Público, no estoy aspirando a un cargo en el Congreso, en el Poder Ejecutivo o en el Poder Judicial. Y entonces, ¿por qué también se extienden hacia el Ministerio Público cuando la ley no lo menciona? Ese fue el alegato de él. Yo entiendo que usted me está diciendo la interpretación fue demasiado amplia. Si yo fuera abogado, digamos, representante de él, alegaría probablemente lo mismo que él. Pero a su vez, y en esto no hago una crítica personal, sino que me pongo en esa posición, si yo hubiera ejercido el cargo de presidente de la Junta Nominadora, no me presentaría a este proceso unos pocos meses después, porque yo tuve un rol muy importante sujeto a escrutinio y en que pueden haber sospechas de eventuales, incluso favores posteriores por postular a un cargo como este. Yo creo que, aun cuando la ley no lo dice, hay dos cuestiones distintas. Debería decirlo, pero la prohibición legal y otra cosa es la conveniencia de postular a determinadas cosas. Hay cargos, y me ocurrió a mí en la vida, por ejemplo, voy a poner un ejemplo personal. Yo fui viceministro de Justicia en Chile. Cuando concluía mi periodo de 6 años con el presidente Ricardo Lagos,
queridos amigos magistrados de la Corte de Apelaciones de Santiago me dijeron, ¿no te gustaría ser abogado integrante de la Corte de Apelaciones? Son abogados de libre ejercicio que son nominados para completar las salas de la Corte durante un año, ¿sí? Y que significa una remuneración por ser juez, en el fondo, de Corte de Apelación. No hay ninguna prohibición en la ley para un ex viceministro de Justicia de ser postulado y de ser nombrado abogado integrante. Pero el problema es que yo llevaba 6 años participando del proceso de nombramiento de todos los jueces y magistrados de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema de Chile, porque en Chile ese es el mecanismo. La ley no me lo prohíbe, pero hay un problema de presentación ahí. Hubo un sucesor mío que felizmente decidió aceptar de inmediato y en marzo ya estaba integrando la Corte de Apelaciones. A mí me pareció que eso no se podía hacer. Son decisiones personales, es cierto, pero hay un tema de imagen. ¿Qué pasa con el...? Hay una sensación de favor, de un do des. Yo nombré magistrados de la Corte de Apelaciones para que después me nombraran a mí como integrante de la Corte de Apelaciones. Correcto. La ley no me lo prohíbe, entonces yo hago el distingo. Si yo fuera abogado, defensor o representante de esos intereses, probablemente alegaría lo que corresponde a una interpretación de derecho estricto. Si no lo dice la ley, no está prohibido. Pero a su vez, como consejero, yo le diría, no está prohibido, pero hay un problema ahí complicado, porque usted cumplió una función relevante dirigiendo la selección de magistrados de la Corte Suprema, en que tenía interés el gobierno y el Congreso, lo sabemos, lo vimos todos en este país en un proceso hace unos meses, y resulta que ahora usted va a concursar y va a postular a un cargo nuevamente de mucho poder, en que nuevamente van a estar involucrados el Congreso, el gobierno, etcétera. Cada uno decide lo que quiera, pero esa sería mi opción personal. Bueno, está claro lo que dice. Rita Núñez, por ejemplo, es una abogada. Lo mismo le pasó a Luis Javier Santos. Luis Javier Santos es que en su declaración jurada no dijo que el Estado había una demanda contra él. Rita Núñez demandó con un grupo de profesores al Estado por asuntos de salario. Y tampoco lo mencionó en la declaración jurada. Fueron las razones que esgrimió la Junta Proponente para excluirlos del proceso. Y esto ha generado la controversia que en el caso de Luis Javier Santos ha motivado que presente, al igual que María Urquía, un recurso ante la Sala Constitucional. ¿Qué piensa de estas exclusiones en el caso de las últimas que mencionaba Edison? No, nosotros señalamos en la conferencia de prensa ayer, en el evento que hacíamos, que una falencia que tiene este proceso respecto al anterior es la falta de una norma legal, una regulación que el Congreso le dé a este proceso, ¿no? Donde también tienen que estar establecidos estrictamente las causales de exclusión, como decía Jaime, para que quienes se presentan sepan a qué atenerse cuando se presentan o no, y también tener en cuenta o establecer que esto no es un tribunal, es una junta que evalúa méritos, que evalúa incompatibilidades y que bueno, que va a tener un trabajo, digamos, realmente muy acelerado. Y también establecer el mecanismo de recursos que pueden tener las personas que se sientan afectadas para recurrir rápidamente, que esto se sanee rápidamente y eventualmente luego, bueno, sí siempre estará la vía ordinaria de los tribunales anulatorios. Pero el riesgo que le vemos a todo esto, más allá de los casos puntuales, es que el proceso se suspenda o el proceso, digamos, no pueda finalmente el Congreso definirlo con el riesgo de que se anule todo lo actuado. Afortunadamente eso no va a suceder porque se aceptaron los recursos, pero sin suspensión del acto reclamado. Por lo menos no se va a parar el proceso. Exacto. Sí, no se va a parar el proceso. Pero sí nos estamos preguntando, ¿y si prosperan esos recursos de las personas que los presentaron? Claro, esa es la pregunta. ¿Se retrotrae todo? ¿Va a haber que hacer nuevamente una nueva junta proponente? ¿Cómo se les va a restituir los derechos a esta gente? Claro. Bueno, pero además hay que insistir en esto. Aquí hay una serie de causales que francamente no son razonables, porque algunas de las causales de exclusión pueden ser arbitrariamente o incluso estratégicamente manejadas por cualquier oponente a una postulación. Por ejemplo, el tener una causa abierta en contra del Estado es el legítimo ejercicio de un derecho de una persona. Yo tengo derecho a demandar al Estado
porque me debe un salario, porque me debe la contraprestación de un contrato, que yo le presté un servicio al Estado. Si yo no puedo demandar al Estado para reclamar mis derechos, o más bien dicho, si por ejercer mis derechos quedo excluido, tenemos un problema ahí. En mi país eso se ha debatido, en mi país se instaló en algún momento el que no se puede uno presentar a determinados cargos públicos si tiene causas abiertas en contra del Estado. Yo entiendo que si uno va a ser, qué sé yo, presidente del Consejo de Defensa del Estado, que allá es el representante legal del Estado en los juicios, claro, es bien difícil ser representante legal del Estado en los juicios y a su vez tener juicios en contra del Estado, lo entiendo, pero hay otros cargos públicos en que no tiene ningún sentido y no hay una contradicción con haber ejercido en su momento derechos. Y si más encima lo que ocurre, como aquí en Honduras, es que la causal a veces es tener algún tipo de denuncio en contra, la denuncia no es más que dar noticia a un órgano oficial, Poder Judicial, Fiscalía, de la sospecha de un delito sin siquiera hacerse responsable, no hay una querella criminal, y yo con eso bloqueo a Edison que se quiere presentar, lo denuncio por cualquier cosa, porque supuestamente hizo tal cosa. Después puedo retirar aquello, ni siquiera tengo responsabilidad porque no estoy afirmando ni aportando prueba, estoy haciendo una simple afirmación. Creemos en esto, Renato, que lo que corresponde es, a propósito de lo que decía Edison, de contar con una legislación que regule el proceso, y esa regulación legal tiene que considerar causales de exclusión que sean razonables, que no impidan el ejercicio de los derechos personales, cuando esto sea razonable nuevamente, y sobre todo que no estén entregadas a eventualmente un uso estratégico de eventuales oponentes a la postulación de una persona. Entonces, esa es la sugerencia, hay que crear esta legislación, pero no esperar que se acerque la elección del fiscal general y fiscal adjunto después de estos para empezar a hacer forzadamente las cosas. Es ahora, en este ínterin, en estos 6, 7 años que hay que crear esa legislación. Interesante. Hay que hacer el traje, perdón, hay que hacer el traje antes de que estemos pensando en quién es la persona que se va a poner el traje. Claro. Hay que hacerlo ahora, rápido, después de este proceso, para que nadie realmente tenga claro quiénes podrían ser los próximos candidatos a fiscal general y fiscal general adjunto, sino que sea un traje neutro. Porque avanzamos 1 o 2 años y todos van a estar pensando a quién le queda el traje, y entonces todo el debate se ajusta a mis expectativas políticas. Y lo otro, estamos con la incertidumbre si prosperan esos recursos en la Sala Constitucional. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se les va a restituir los derechos? Claro. Ya se disolvió la Junta Proponente, ya se disolvió. Afortunadamente aceptaron esos recursos sin la suspensión del acto reclamado, porque si no, se hubiera paralizado el proceso. Claro. Ahí estamos en una nebulosa que no sabemos. En realidad lo lógico habría sido que la Corte Suprema en este tipo de cosas debiera resolver de inmediato la orden de no innovar y suspender el proceso y luego conocer muy rápidamente el fondo y resolverlo. O sea, debió haber tomado estos recursos y haberlos resuelto en 12 horas, 24 horas, de inmediato. Pero muchos miembros de la Junta Proponente dijeron que si hacía eso la Sala, ellos se retiraban. Porque aquí se acostumbra que esos recursos se resuelven en 1 año, 2 años. ¿Y cómo es posible que ahora los van a resolver, dice, en 24, en 48 horas? Sería clara intromisión política de la Sala Constitucional. Entonces dijeron, si hacen eso, nos retiramos de la Junta Proponente. A no ser que la conclusión final sea meramente reparatoria. Mire, interpretaron mal, le afectaron sus derechos y va por una reparación. Claro. Ahora, miren, ayer un diputado, yo quisiera, por favor, que la producción se contactara con el diputado Jorge Zelaya. A mí me sorprendió. Ofrece unas declaraciones, por lo menos eso es lo que se le ha acreditado en distintos medios de comunicación, afirmando que el Congreso quiere elegir fiscal general y adjunto fuera de la lista de los 5 que les propuso la Junta Proponente. Me llamó anoche Jorge. Fue una llamada ya en el transcurso del noticiero, no pudimos hablar lo suficiente, pero me gustaría que la producción me contacte al diputado Zelaya para verificar el alcance de lo que ha denunciado, que tiene información el diputado nacionalista, que tiene información que el Congreso pretende elegir al nuevo fiscal general y adjunto al margen de la lista propuesta por la Junta Proponente.
cómo les cae esta noticia, pero mejor escuchemos al diputado, después de la pausa comercial en que también entra Lucecita Madrid con la lectura de centenares de mensajes que nos están llegando. Sociales es presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Agradecemos a todas las personas que han compartido su opinión. Recuerde continuar haciéndolo a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 en base a la pregunta de hoy. ¿Usted considera que el trabajo de la Misión Internacional de Observación Honduras es fisgonería o contribuye a fortalecer el proceso de elección de altos funcionarios? Gracias a las personas que ya han compartido su opinión. Si los observadores vienen y participan en frente a frente, es bueno y positivo como parte de nuestra educación como pueblo, porque aprendemos mucho, pero la incidencia de ellos en las tomas de decisiones y sugerencias son casi nulas, pues aquí los burros de siempre harán lo mismo para seguir gobernando, porque elegimos presidente, diputados y alcaldes, pero no nos dejan elegir a nuestros justicieros, fiscal general, adjunto y magistrados. Esa es la solución, comparte nuestro televidente. Más mensajes, damos lectura. Buen día. La observación internacional es importante, pero también como hondureños prestemos atención a quién financia estas observaciones y con qué fines lo hacen, comparte nuestro televidente. Buenos días, escuchar a sus invitados y compararlos con nuestros políticos, estamos a años luz de los niveles de panelistas. Agradable escuchar a sus invitados diciendo que no necesariamente lo legal es ético. Ojalá algún día tengamos funcionarios en puestos claves con ese nivel, comparte nuestro televidente Henry Gómez a través de Twitter. Con los niveles de corrupción que hay en el Ministerio Público, tener un buen fiscal es apenas el comienzo de un largo trabajo de depuración que puede durar años. La corrupción público-privada está enquistada ya en nuestro país y los diputados tienen una larga cola que cortar. Continúe compartiendo su opinión. Redes sociales fue presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Son las 8:11. Ya estamos entrando al puntito por el cual tanto Edison Lanza como don Jaime Arellano están aquí en el país como observadores de este proceso. Bueno, no nos hemos podido conectar con el diputado nacionalista del Partido Nacional, Jorge Zelaya, pero sí lo dijo ayer. Por lo menos los medios le acreditan esta declaración a Jorge Zelaya. Nosotros no la obtuvimos en el sentido que él denuncia que hay fuertes rumores e indicios de que en el Congreso se quiere elegir al próximo fiscal general y adjunto al margen de la lista de los hijos. Que conste, lo que yo he conocido hasta el momento es que se va a respetar la lista, pero viniendo esta afirmación de un diputado es para ponerle atención. Es un diputado que se ha lanzado como aspirante a candidato del Partido Nacional a la presidencia del país. Entonces, si yo tomo el estatus que tiene Jorge Zelaya en este momento de diputado y aspirante a la presidencia de Honduras, confío que no nos está mintiendo, confío que no está creando una polémica innecesaria, confío en la madurez de él y que si se atreve a decir esto es porque tiene alguna información. Si no, sería un total irresponsable el diputado. Entonces, analicemos este escenario. ¿Qué pasaría? ¿Qué provocaría, señores observadores de la Misión Internacional de Observadores? Edison, comienzo con Edison esta vez. ¿Qué pasaría si el Congreso decidiera este escenario de ignorar la lista de los 5 propuestos por la Junta Proponente? Sí, acá 3 elementos importantes a considerar. El primero es que el proceso anterior, que fue el que culminó con la selección del actual fiscal general, pasó, digamos, esto que se anuncia, ¿no? Es decir, que ojalá no pase de nuevo, y es que se eligió fuera de la lista que se había entregado al Congreso. Y eso generó una deslegitimación de origen para quien asumió y para el ejercicio del cargo. De hecho,
uno de los datos objetivos es que se presentaron muy pocas candidaturas y postulantes para este proceso, porque no hay confianza en los operadores de justicia, en quienes, digamos, aspiran y trabajan en el sistema de justicia hondureño, de ocupar este cargo de fiscal general y fiscal general adjunto, siendo que es uno de los cargos más importantes del país, porque es la puerta de entrada a la justicia, a la judicialización de casos tantos de gran corrupción como casos normales. Así que lo que creemos es que no es deseable que esto vuelva a ocurrir, porque... Y el segundo dato objetivo es que uno, cuando habla con legisladores, con las comisiones y con los partidos, bueno, más allá de estas discusiones o estos debates sobre la aplicación del reglamento y demás que recién tuvimos, nadie nos ha manifestado que la lista corta que se entregó de estas 5 personas esté mal confeccionada o no se pueda elegir desde allí o no haya perfiles adecuados, ¿no? Por supuesto, sería deseable, esto Jaime lo ha dicho reiteradamente, que el Congreso también en la futura normativa establezca cuál es el perfil de fiscal, cuáles son las condiciones y requisitos que el Congreso digamos, va a evaluar para seleccionar. Pero bueno, hoy a lo que vamos es no habría impedimento, porque el proceso se hizo razonablemente bien, porque tenemos 5 perfiles razonablemente buenos, porque están los tiempos acordes para que se elija dentro de la lista. El tercer problema que vemos es que el 1 de septiembre cesa el actual fiscal, y esto es un mandato constitucional. Por ahí hemos escuchado que hay una ley que habla de funcionarios públicos que se mantendrían en los cargos si no se designan los nuevos, y que se interpretaría en forma extensiva para este caso. Y nuevamente lo vemos como inconveniente, porque este es un cargo de la más alta jerarquía e importancia, ¿no? Y creemos que cuando un mandato constitucional se otorga, digamos, no es bueno que haya especulaciones con la postergación de ese mandato para negociar no sabemos qué, ¿no? Porque si están los perfiles, la Junta hizo su trabajo, tienen buenos candidatos razonablemente, no entendemos por qué no hay justificación alguna, salvo que se quiera hacer nuevamente una negociación por abajo de la mesa con fines políticos. Y volvemos a lo del inicio. Estos procesos no son procesos burocráticos, tienen un objetivo, y es que se cumpla con la obligación que tiene el Estado de asegurar una justicia independiente. Entonces no habría motivo, y sería de preocupación que o se extienda el actual fiscal, o se elija por afuera, o se busque un artilugio para hacer una negociación política, porque la obligación es nombrar un fiscal autónomo e independiente. Claro, claro. Ya tengo el diputado Jorge Zelaya. Jorge, ayer me sorprendiste. Primero, quiero verificar que esas declaraciones en efecto son así, como salieron publicadas en algunos medios. Tú denunciaste que hay posibilidades que que el Congreso Nacional desconozca esta lista enviada por la Junta Proponente para elegir al próximo fiscal general y adjunto fuera de la lista que envió la Junta. ¿Es así? ¿Tú lo dijiste, diputado? Gracias, Jorge, por atendernos. No, todo lo contrario, Renato, muchísimas gracias. Y me ha llamado mucha gente indicando, sabes perfectamente que por la mañana pues salgo a caminar siempre, y me decían, ahí está Renato que quiere comunicarse, y estoy viendo con sus distinguidos invitados que hacen por supuesto una labor importante en lo que es en el país. Se puede actuar con transparencia, que es lo que la gente quiere. Renato, yo lo reafirmo, lo reitero, y así es. Usted me conoce, y el pueblo hondureño, yo estuve en las 82 audiencias para la elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y seguí todo el proceso. Igual ahora, para la elección del fiscal y el fiscal adjunto, vi la comparecencia de los 13 postulantes finales, y cuando se presentaron las tachas, las denuncias, todo el proceso. Igual ayer que se comenzó para lo que es la elección de política limpia, estuve viendo todos los postulantes, porque siento, Renato y sus distinguidos invitados, que es un deber como diputado que la gente nos escogió y eligió para tener muchísimo cuidado en la elección. Entonces, en resumen, yo voy a votar
por la lista de los 5 candidatos, porque eso es lo que el Congreso Nacional, cuando se escogió la Junta Nominadora, se estableció en el reglamento interno. ¿Que quieren hacerlo fuera? Claro que quieren hacerlo fuera de la lista. Es decir, porque grave problema en el país, y yo sé que esto me genera un problema en el partido, y no es porque sea Renato yo un precandidato en este instante. Yo se lo dije a las y los compañeros comenzando el año pasado, no este año. En nuestra primera reunión de los 88 diputados, estábamos todos los 44 propietarios y 44 suplentes. Miren, cuando hayan situaciones de país en temas que lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra la impunidad, y que hayan proyectos que vayan a favor de oportunidades de empleo y de mejorar la calidad de vida de la gente, yo voy a apoyar, y eso lo reitero, y eso le digo, lo hice en aquel momento cuando ni siquiera me imaginaba que podía tener una aspiración política en alcanzar una precandidatura entre el partido, Renato, y lo estoy diciendo textualmente ahora, porque no pueden los políticos seguir con sus mañas. Pero es que tú lo supones, o tú tienes pruebas de que quieren elegir al margen de ese listado al fiscal general y adjunto. Renato, no es que lo supongo, es que lo estoy diciendo claramente, no es que lo supongo, y lo reitero. Igual, así como se lo dije también a usted con lo de la Corte, y que cuando presenté también aquí el proyecto, cuando iban en contra de los medios de comunicación, que iban a ir en contra de las iglesias, eso está por venir, Renato, no se está por venir, se están dando estas circunstancias en el país. Entonces hay una cúpula de todos los partidos que no quieren, Renato, que no quieren que se haga la elección de un nuevo fiscal ahorita. Y eso debe de entenderlo la gente. Le reitero, yo sé que no me genera, y que que Jorge como anda en política, no es que ande en política, sino debe ser transparente en todas sus acciones, debe ser transparente. Si usted me conoce, le tuvimos compañeros más de 30 años. Por eso te repregunto, pero es tu partido, el Partido Nacional, que no quiere elección de nuevo fiscal y que se quede Chinchilla 1 o 2 años más, o... No solo el Partido Nacional, cuando le estoy hablando de cúpula, le estoy hablando de cúpula de todos los partidos, se ponen de acuerdo y esa ha sido una norma. Entonces ahora, ¿cuál es mi posición? Y se las he reiterado a ellos. Yo soy nacionalista, estoy orgulloso de mi partido, de la gente que me ayudó para salir como el diputado más votado a nivel nacional del partido, y uno representa, Renato, a un sector y le agradezco a la dirigencia del partido, porque me están echando, como dicen, hasta con cuestiones falsas, epítetos de vendido y todo eso. Usted me conoce, yo le he dicho, Renato, mire, yo no agarré, es otro tema, pero no he agarrado ni un 6, solo permítame por favor, porque no he agarrado ni un 5, y ni voy a agarrar de fondos departamentales, de fondos de nada, ni nada de nada, porque tenemos un buen salario en el Congreso que no se justifica incluso porque solo trabajamos 2 y máximo 3 días a la semana. Pero mira que estás involucrando al Partido Liberal, mira que estás involucrando al Partido Libre, es decir, ¿qué beneficios obtendría Libre de que se quede por un tiempo más Chinchilla ante la falta de elección del próximo fiscal general y adjunto, que debe estar electo el próximo 1 de septiembre? El beneficio es que los 5 candidatos que hay ahorita no les parece en su totalidad las personas que están, porque quieren de repente poner otro fiscal. Y yo le insisto, yo quiero ser otra vez muy claro, yo voy a votar de los 5 candidatos que presenten la nómina, cualquiera que sea. ¿Y qué les dije antes a los compañeros en el Congreso? Porque miren, Jorgito, ¿saben cuál es el problema? Que aquí no hay nacionalistas, no se mira un nacionalista, Renato, esto no se puede ver en base a si es nacionalista, si es del Libre, si es del Partido Liberal. Es la hoja de vida. Una persona que llegue allí a dirigir, no a defender intereses de narcotraficantes, intereses particulares, sino que sea el representante del pueblo, si ese es el Ministerio Público, representar al pueblo. Es importante, claro que es importante conocer tu postura ante esto, pero es todavía más importante la gravedad de tu denuncia. Eso es más importante todavía que tu postura personal como diputado y como precandidato nacionalista. La gravedad de tu denuncia. Estás investido como diputado, sos aspirante a la presidencia y le estás diciendo a Honduras que las cúpulas de los 3 partidos cocinan desconocer el listado de la Junta Proponente para elegir al margen de ella al fiscal general y adjunto, o en su caso
caso, interrumpir el proceso de elección de la Fiscalía General y extender el mandato automáticamente por lo que dice el reglamento interno del Congreso del actual fiscal Fernando Chinchilla. Lo que tú estás denunciando es gravísimo, Jorge. No, por eso, pero lo estoy denunciando y así es, Renato. O sea, es una sorpresa que aquí se pongan de acuerdo las cúpulas de los partidos para beneficiar. No es sorpresa. No sería sorpresa para nadie. Bueno, entonces, pero después de las experiencias pasadas, seguir cometiendo los mismos errores, eso no es para tolerarlo. Sí, por eso son los señalamientos que se están haciendo. Y yo creo que tenemos la responsabilidad y el deber, Renato, patriótico, de decirlo. Ya lo hemos conversado no solo una vez, varias veces contigo, lo hemos conversado ampliamente. El país tiene que cambiar, no puede seguir en manos corruptas y en la toma de decisiones. Fíjense que estamos enfrascados en esto, que es un tema sumamente importante, pero nos olvidamos que otros temas, y yo siempre lo he dicho, el tema de interés humano y cómo resolver el problema a la gente, que hayan oportunidades de trabajo, inversión nacional y extranjera. Pero ¿quién va a querer venir a invertir en el país con todos esos problemas que se están dando? ¿Cuándo termina el actual fiscal? Termina ahorita, a finales de agosto. Y ya va a haber los problemas todos estos días que se van a dar las cúpulas intentando arreglar y convenciéndose ellos de que van a querer poner, como se hizo con la Corte. A mí me dijeron, Renato, y tampoco, a mí me dijeron, bonito, ¿quiere poner un magistrado usted? O es también mentira. Ahí tengo de testigo a toda la bancada de mi partido, Renato, a toda la bancada de mi partido, no me lo pongan a quien quieran, porque el que nada debe, nada teme. ¿Y yo para qué quiero ser amigo de un fiscal, de un magistrado? Lo que quiero es que sea gente que vaya a impartir justicia favoreciendo a las mayorías, no a grupos elitistas que deben desaparecer. Ese es el problema en que nos encontramos y el índice económico de desempleo y de miseria en que están viviendo la mayoría del pueblo. Bien, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Renato. Ahora para tú me dices, lo que estoy diciendo lo sostengo, pero es que quisiéramos tener una sustentación mayor, pruebas. ¿Cómo lo hago? Pruebas que nos indiquen que lo que yo no te demerito, no es que no creo lo que estás diciendo, yo te conozco a ti, sé cómo eres, pero el público exigiría de ti que demuestre que lo que estás diciendo está sustentado en algo. ¿Cómo va a demostrar uno aquí esas cosas? Aquí volvemos. Pero cuando tú dices, por ejemplo, que me conoces, ¿y qué es lo que me conoces o cómo me conoces? Ha aprendido mucho de político, Jorgito. Quiere que el periodista Renato Álvarez le diga que es un hombre honesto. Y yo digo que Jorge... No, entonces solo respóndeme. ¿Tienes algo que le demuestre al hondureño que lo que estás denunciando se sustenta en un hecho determinado? Los sindicatos que están ahí lo saben, y usted también, Renato, por la experiencia que tiene. Voy a llevar una grabación. Fíjese que aquí se están poniendo de acuerdo las cúpulas del Partido Nacional con la cúpula del Libre y del Partido Liberal. En esas reuniones se están dando y se van a seguir dando, Renato. Entonces, solo falta que ¿entre quiénes se están dando, Jorge? ¿Quiénes son los que están participando? ¿Quiénes son las cúpulas de los partidos que están en el poder en este momento? Es tan sencillo saberlo. Yo sé que en el fondo usted perfectamente lo sabe. Pero entonces, como solo es que diga, entonces, Renato, con todo respeto, retiro lo que dije. No lo voy a retirar. Ya va a ver lo que va a suceder en estos días. No es que en el próximo mes, no, en estos días, porque el periodo del actual fiscal ya concluye en agosto, en este mes de agosto. ¿Y qué es lo que quieren? Alargar el periodo del actual fiscal para ponerse de acuerdo y entonces elegir un fiscal a la medida, un fiscal adjunto a la medida y elevar a rango constitucional a un director de fiscales. Es lo que quieren. Entonces, que uno sea del Partido Libre, otro del Partido Liberal y otro del Partido Nacional. Entonces, para eso, Renato, se necesita, yo tendría que decir, ven para acá, fulano, ven usted también, dígameles aquí al pueblo hondureño que están negociando. Ya se sabe, Renato, y las circunstancias que se van dando en el transcurso de los próximos días, usted va a decir, realmente tenía razón, o diga, no, hombre, Jorge fue un tapazo el que tiró, y como
como anda en cuestiones políticas, no. Yo cuando dije eso, me dije que me pasó, pues además, hace más de 40 años nos conocemos, estamos en los medios, y sabe que siempre he sido irreverente, porque yo no tengo fierro, yo siempre he sido así y voy a seguir siendo así, porque están primero los intereses del país y después intereses de partido e intereses personales. Gracias, Renato. Gracias, Jorge Zelaya, el diputado Jorge Zelaya. Bueno, voy a escuchar la opinión de don Jaime. Yo esperaría que no se produzca esto. Ahora, desde hace 3 meses, este escenario, aquí lo hemos comentado, que se iba a extender la elección del fiscal general hasta septiembre. ¿Por qué? Porque supuestamente hay un acuerdo de los 3 partidos políticos fuertes del país para que uno tenga la Fiscalía General, el otro la Fiscalía General Adjunta y el otro la Dirección de Fiscales, pero con rango constitucional. El fiscal general de Libre, el fiscal general adjunto del Partido Liberal y el director de fiscales con rango constitucional del Partido Nacional. Pero esto implicaría una reforma constitucional y esperarnos la próxima legislatura para la ratificación. Por lo tanto, no le pueden conceder con rango constitucional ya este mismo año la dirección de fiscales al Partido Nacional, porque tendrían que esperar ratificar en la siguiente legislatura esta reforma. Por eso entonces van a extender la elección hasta diciembre, porque la ratifican en enero la reforma y ahí se materializa el acuerdo político que tienen. Esos rumores yo los vengo escuchando de hace 3 meses y aquí ya lo hemos debatido eso, pero ahora viene un diputado y dice que quieren elegir al fiscal general y adjunto fuera de la lista y además explica lo que hace 3 meses era un rumor en Honduras, que no va a haber elección, a pesar que la Constitución ya dice que el fiscal nuevo debe estar electo el 1 de septiembre. Yo les aconsejaría que, indistintamente de lo que dice el expresidente Flores, que andan fisgoneando, se queden aquí un poquito más en el país, que ASJ y todas estas organizaciones de sociedad civil hagan un esfuerzo para que la observación esté presente en Honduras, porque quizá ustedes ayudan a disuadir a esta gente si es que hay cúpulas que están pensando hacer lo que denuncia el diputado Jorge Zelaya. Vamos a la pausa y regresamos luego. Redes sociales es presentado por el Color Sale de Óptica Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Damos lectura a más de sus mensajes a través de Twitter. Buen día, muy buena la recomendación. Por la mía, Honduras merece un fiscal general que sea totalmente comprometido a trabajar por Honduras y garantizar verdadera justicia y que ponga a rendir cuentas a los implicados en corrupción. El trabajo de estas misiones es una gran contribución para fortalecer nuestra democracia. No hay razón para temer las recomendaciones. Podemos sacar provecho de experiencias y lecciones aprendidas en otros países. El objetivo es contribuir a una Honduras más fuerte y no debilitarla más. Muy buena opinión sobre la paridad de los observadores y si la Junta Proponente violentó el reglamento al no considerar la acción afirmativa de al menos 2 mujeres, imperando la meritocracia y no considerando los 2 cupos reservados para mujeres. Marlon Pineda, esta elección es crucial para que la justicia vuelva al país. Los buenos somos más y hay que recuperar el Ministerio Público de las garras de los narcotraficantes, amigos del Partido Nacional. Gracias por continuar compartiendo sus mensajes. Redes sociales fue presentado por el Color Sale de Óptica Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Está en comunicación con Frente a Frente el secretario del Congreso Nacional de Honduras, don Carlos Zelaya, el diputado de Libre Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta hondureña Xiomara Castro. Está, me imagino que para reaccionar a esa declaración de Jorge Zelaya. Bueno, la producción me había dicho que teníamos que ir a una pausa. No sé, producción, si continúa, si le pide al diputado Carlos Zelaya que nos espere unos segunditos, muy bien. Porque también, bueno, el expresidente Carlos Flores aquí me envía, ¿ya lo viste? Aquí me envía lo siguiente, lo que significa fisgonear. Verbo intransitivo, verbo transitivo, fisgar, hacer lo necesario para tratar de enterarse de un asunto ajeno.
Sí, sí, sí. Y luego me envía otra gráfica de Fisgar. Mear indagando. Bueno, pero él siempre ha tenido el criterio sobre esto de la CICI, de la MAXI, de los observadores internacionales. Yo los editoriales que le he leído a él siempre que el país tiene suficiente institucionalidad para resolver sus problemas. Y siento un poco quizá de ese criterio porque el país ha demostrado que aún con la institucionalidad esta está muy débil y muchas veces cooptada por los intereses políticos, partidarios, que ese es el gravísimo problema del país. Bueno, después de la pausa, el diputado secretario del Congreso, Carlos Zelaya, y don Jaime Arellano, ex viceministro de Justicia de Chile, en los tiempos de Ricardo Lagos, el expresidente chileno. Así que atentos. Y desde luego, con el exrelator de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, don Edison Lanza, exrelator para la libertad de expresión. Atentos. Bueno, vamos de inmediato con el diputado secretario del Congreso Nacional, don Carlos Zelaya. Carlos, bienvenido, buenos días. Sí, buenos días Renato, y saludo a los panelistas. Y siempre son bienvenidos al país a apoyar estos procesos. A ver, primero, yo quisiera hacer un poco de remembranza. Yo creo que sí, la participación de Libre, Renato, ya en las estructuras, digamos, con la posibilidad de construir consensos, sí ha mejorado los procesos en el país. No podemos desconocer en el bipartidismo, y en la Corte ya esa vida era 8-7. Y eso era, hoy ya no es así. Hoy ningún partido tiene mayoría en la Corte. Ni Libre, ni el Partido Liberal, ni el Partido Nacional. Entonces, creo que sí ha ayudado la participación de un tercer partido, de haber roto ese esquema del bipartidismo, para poder avanzar, al menos en lo que todos quisiéramos, pero sí creo que se han mejorado estos procesos para la selección de estos altos cargos. Ahora nos enfrentamos al tema de la Fiscalía. Primero, ratificar que el Libre no se saldrá de la lista de 5. Creo que eso lo tenemos bien claro. Hemos comunicado y no nos saldremos de ahí. Claro, ya una vez esa lista de 5 en el Congreso, tenemos que buscar los consensos. No hay manera que no nos vayamos a reunir, como está diciendo el diputado Zelaya, que nos vamos, claro que nos tenemos que reunir para buscar esos 86 vetos y ver cómo avanzamos. Y le digo que Libre está listo para comenzar una vez que el Congreso defina los procedimientos, porque hay que hacer un procedimiento interno para hacerlo inmediatamente. Ojalá pudiéramos hacerlo antes de la fecha prevista, que es el 1 de septiembre. Pero no me quepa duda que nos va a costar un poco llegar a 86. Eso es una percepción mía, porque hasta hoy, y quiero decirles y ratificarles que hasta hoy no hemos participado en ninguna reunión, ni con la Junta Proponente, ni ahora con las diferentes bancadas, ni con las cúpulas de los partidos, para comenzar a ver este proceso. Seguramente lo tenemos que hacer en los próximos días, pero hemos respetado todo el proceso de la Junta Proponente. Si no, usted no me dejará mentir, y se especuló tanto que íbamos a imponer a Mario Urquía, porque Mario Urquía es un militante reconocido del Partido Libre, y lo es, y lo reconocemos, y creemos que es una persona correcta también, que nos hubiera encantado que hubiera llegado a los 5. Después se habló de que íbamos a tratar de meter a Luis Javier Santos a la lista de los 5, y ninguna de esas cosas pasaron. Se volvieron simples especulaciones. Ahora el diputado Zelaya, Jorge, también sigue especulando. Pero no se da cuenta que ahora hay otras fuerzas que impulsamos diversos cambios. No hemos llegado, Renato, para que se siga haciendo lo mismo, y se lo podemos garantizar
de nuevo, no nos salimos de la lista de los 5 y además vamos a tratar de lograr hacer esos consensos lo más pronto posible. No quisiéramos llegar pasar de septiembre y que se empiece a especular en tantas cosas que se dicen, porque nosotros estamos listos. Los 50 diputados de Libre estamos listos para elegir el fiscal. Claro, vamos a llegar a 86, necesitamos esa cifra y eso, pues quiero admitirlo que sí nos va a costar. Claro, y entonces, Carlos, no nos garantizas que la elección se hará a finales de este mes para que ya el 1 de septiembre tengamos un nuevo fiscal. Eso no lo garantiza Carlos Zelaya porque se requieren 86 votos. Y esos 86 votos solo se pueden completar con diputados del Partido Nacional. Pero ahora entramos a otra especulación, Carlos, que se viene hablando desde enero, que hay un acuerdo de estos 3 partidos, el Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal, para hacer una reforma y darle rango constitucional a la dirección de fiscales que se supone se le cedería al Partido Nacional y que esto se haría en diciembre porque forzosamente necesitarían de la ratificación en la siguiente legislatura. Por lo tanto, no podrían hacer la elección en septiembre. Mira cuántas cosas se combinan entre verdades, medias verdades, especulaciones. Lo que está claro es que es muy difícil que encuentren el consenso para el 1 de septiembre. Carlos. Quiero, Renato, ser totalmente transparente con ustedes en este momento. Eso se planteó antes de que comenzara la segunda legislatura. Sí se planteó hacer esa reforma, pero como no se pudo hacer, ya no hay tiempo de hacerla y no estamos ahora pensando en retrasar el proceso para hacerla y que sea hasta después de enero que se pueda elegir el fiscal. Eso se terminó. Eso sí se planteó, y quiero admitirlo, de la posibilidad, pero en la anterior legislatura, en la legislatura. En esta legislatura no se está pensando en eso y no pretendemos desde Libre impulsar ningún proceso de reforma constitucional para hacer eso. Bueno, Carlos, gracias por darnos esa información y por decirnos quiero ser transparente con usted. Sí, lo pensamos, pero ya no se puede. Ahora solo resta pensar en que tienen que acelerar los consensos, pero es que en Honduras, Carlos, esos consensos generalmente no se logran si no es con negociación, pero dame esto, dame lo otro, dame aquello, o cree que ya hemos alcanzado un nivel de madurez para que los consensos sean en función de los intereses del país y no de lo que me conviene a mí y de lo que yo te apoyaría a ti, pero si me das esto. Yo no puedo garantizar que en Honduras se haya logrado ya esos niveles de madurez y de compromisos. No lo puedo garantizar. Lo que le puedo garantizar es que Libre está haciendo lo posible porque estas cosas se hagan diferentes y estamos listos. Okay. No va a ser porque nosotros nos opongamos a hacer un consenso rápido y hacerlo en septiembre. Puede ser, no lo puedo garantizar, como tú bien lo dices, no lo puedo garantizar, pero no va a ser libre el obstáculo. No va a ser libre el obstáculo. Y estamos claros que si no logran ese consenso, seguirá Chinchilla ahí en la Fiscalía General, ¿verdad? ¿Carlos? Bueno, recuerde que la ley así lo dice, que en esos cargos que el Congreso no nombra, hasta que no se nombren los sustitutos, seguirá el mismo. Entonces seguramente, ojalá que no, vamos a llegar el 1 de septiembre y si lo hemos logrado a esa fecha, pues seguirá el señor que está los días que tenga que seguir mientras logramos tener los consensos en los 86. Yo espero que no sea así y espero que si llegamos al 1 de septiembre sin el acuerdo, tampoco espero que se prolongue tanto tiempo, pero ojalá lo logremos antes. Muchas gracias al diputado secretario del Congreso, Carlos Zelaya. Te brindamos rendimientos atractivos sobre tu inversión y atención personalizada. Pensiones Bacredomatic. Redes sociales es presentado por el Color Sale de Óptica Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Damos lectura a más de sus mensajes. Carla Sarmiento, la elección fiscal
es algo importante para el país, por esa razón se pueden aceptar observaciones extranjeras siempre y cuando no tengan fines de corrupción. Dunia Martínez, los hondureños somos veedores de este proceso para que sea transparente y que se elija un fiscal general que además de cumplir con los requisitos tenga compromiso con Honduras, que sí trabaje por hacer justicia, porque es lo que los hondureños queremos, verdadera justicia. Gracias por haber compartido su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Bueno, pues la reacción popular, por favor, Lucecita, ayúdame. Tú has leído todos los mensajes. Siempre hay personas que disienten de lo que piensa la mayoría, sin lugar a dudas, y tienen todo el derecho de emitir sus opiniones y de pensar diferente. Pero dame tu opinión en contrastes en los mensajes, los que leíste, los que no leíste, respaldo, confianza en los observadores, especialmente de los de la misión internacional que han estado con la elección de la Junta de la Corte Suprema y ahora con este proceso del fiscal general y adjunto. Claro que sí, por supuesto, hay personas que discrepan con el uso de mecanismos internacionales, observadores internacionales en procesos internos del país, pero la mayoría de personas se sienten más seguros cuando hay observadores internacionales que están implicados en procesos tan importantes como los que estamos viviendo actualmente. Que en los mensajes que leíste hubo más gente inclinada por respaldar y darle confianza a los observadores. Claro que sí. Les inspira confianza a los observadores. Se sienten como un respaldo más. Bueno, ya, eso es bueno. Hay que aplaudirlo, hay que aplaudirlo. Bueno, comentarios finales, don Jaime Arellano, acerca de este último punto que hemos abordado. Bueno, esa es nuestra misión. Nuestra misión es apoyar una labor que está desarrollando la sociedad civil hondureña de observación, de veeduría del proceso para darle más transparencia. Y a propósito de eso, lo que hablábamos con el Congreso ayer y anteayer es que es muy importante darle más transparencia todavía al proceso. La invitación a los diputados y diputadas hondureños fue a que entrevisten de manera pública a los 5 candidatos a fiscal general adjunto. Fiscal general y adjunto. La entrevista sea pública, que les dirijan una batería de preguntas, las mismas preguntas a todas ellos y a todos ellos, destinadas a averiguar si se acercan o se alejan de un perfil ideal de fiscal general y adjunto. Una persona que tiene que ser moralmente intachable, independiente, que tenga conocimientos de derecho penal y procesal penal, que conozca los desafíos del sistema de justicia penal hondureño y especialmente los desafíos de la Fiscalía General. Tercero, que luego de hacer esas entrevistas, el voto de cada diputado o diputada sea público e individual, y finalmente que ese voto sea motivado, es decir, que le expliquen a la ciudadanía por qué consideran que tal persona por la que están optando se acerca al perfil ideal de fiscal general o adjunto por el que están votando. Si se hace eso en el Congreso Nacional, y sobre todo, si se resuelve sobre el fiscal general y adjunto dentro del plazo que está regulado en la Constitución, van a contribuir a que Honduras tenga una mejor justicia, tenga una fiscalía independiente y autónoma que le dé garantías a la ciudadanía y que el Estado hondureño cumpla con la obligación que tiene el Estado frente al sistema internacional, que es proporcionar una justicia independiente y autónoma, de la que la Fiscalía es un elemento más importante. Muchas gracias, don Jaime Arellano. Don Edison Lanza. Bueno, primero agradecer nuevamente la invitación. La verdad que ha sido un programa muy entretenido. Y también que, bueno, está claro que nosotros también estamos sometidos al escrutinio público y no es una tarea fácil esta la de ser observador, porque evidentemente uno no, se tiene que ceñir a estándares internacionales, a contrastar la opinión que vierte y por supuesto a no inmiscuirnos en los asuntos de la política interna de Honduras. Pero bueno, sí el sentimiento de que está en un proceso de reinstitucionalización Honduras, de fortalecer sus instituciones democráticas y de justicia, y bueno, haber podido participar o poder participar y ayudar para nosotros es también muy lindo. Y luego dos cuestiones finales, este tipo de cargos tan importantes que son definitivamente una de las funciones principales del Estado, la de ofrecer justicia a su pueblo, requieren legitimidad de inicio, de arranque, ¿no? Entonces, todos estos elementos, que se respeten estas reglas de juego y, como decía
Jaime, si se puede añadir un plus en esta etapa, ¿no? No solo de transparencia, sino también de rendición de cuentas, de que la gente, el pueblo empieza a saber quiénes pueden ser su próximo fiscal general y fiscal adjunto, y bueno, y también conozca las opiniones que ellos tienen respecto al sistema de justicia. Eso es importante, y luego ya vendrá, una vez, ojalá designado, que la propia persona en el ejercicio del cargo construya legitimidad para el fortalecimiento de la institución, una institución compleja que además de las tareas sustantivas de justicia requiere también gestión, requiere también una cantidad de cosas que hoy no hablamos, pero de las cuales Jaime sabe mucho porque ha sido director de CEJA, que tiene que ver con la incorporación de tecnología a impartir justicia, con el vínculo con la policía y con la policía de investigación. Es decir, hay una cantidad de otros temas que son también importantes, y no solo el legítimo, digamos, juego político en el Parlamento lo que tiene trascendencia en esta oportunidad. Muchas gracias Edison, de nuevo a don Jaime Arellano, por estar aquí, por ayudarnos a construir institucionalidad y sugerir a las instituciones del Estado los mejores estándares para la elección de magistrados a la Corte y a la Fiscalía General y Adjunta. Ya volvemos.